Gracias, muchas gracias. Me da muchísimo gusto poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Pues mi nombre es Ivette Ferrer, para quienes no me conocen, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tratamiento ericksoniano en desórdenes alimentarios. Bueno, pues es muy interesante saber que se puede abordar desde diferentes puntos todo el problema del desorden o del trastorno en la alimentación, que nos lleva a tener disfunciones no solamente fisiológicas en el aspecto, sino también disfunciones orgánicas y posibles enfermedades a las que nos estamos en el riesgo por el simple hecho de no tener un control en nuestra forma de alimentarnos. Y bueno, en esta parte muy importante hablar de por qué un tratamiento de psicoterapia ericksoniana o de hipnosis ericksoniana. Bueno, pues porque independientemente de todos los factores de la nutrición que me imagino que han estado compartiendo y también todos los elementos de otras áreas del quehacer humano que se involucran en este padecimiento del trastorno en la conducta alimentaria. ¿Qué es el trastorno de la conducta alimentaria? Es una desviación conductual. Quiere decir que nuestra conducta no corresponde al bienestar de nuestro organismo. Nuestra conducta, la forma en la que nos alimentamos, está alejada de lo que se podría manifestar como un bienestar. Estamos poniendo en riesgo nuestro cuerpo, estamos haciendo un uso inadecuado tanto de la alimentación como del manejo en general de nuestro cuerpo. La persona afectada puede ser que coma en exceso o no coma lo suficiente. Y también hay otros factores, porque no solamente, y eso ya creo que a través de las masterclass, de la masterclass en esta área, han estado viendo que no solamente es importante lo que te llevas a la boca, sino lo que cargas, lo que temes, lo que te enoja, etc. Entonces, esta desviación conductual de multifactores que no solamente te llevan a la obesidad, sino también te llevan a la anorexia, a la bulimia, a todos estos datos de no alimentarte adecuadamente, de no escuchar a tu cuerpo, de no aprender las señales emocionales que te está enviando. Tenemos esto que sería el sobrepeso, la obesidad, la anorexia y la bulimia, y dentro de estos males pues están también diversificados. Hay tipos de anorexia, hay tipos de bulimia, hay tipos de obesidad, ¿verdad? Que puede ser mórbida o puede ser solamente obesidad incipiente, etcétera. Pero lo más importante es saber que todo esto tiene que ver con un trastorno en la forma en la que tú alimentas a tu cuerpo. Hasta hoy o hasta lo que hemos pensado tiene que ver con esto. Pero también a través de lo que haremos y de lo que podemos compartir, es cómo están involucrados nuestra mente, cómo están involucradas nuestras emociones y cuál podría ser la solución. La mayoría de las personas que tienen padecimientos en su trastorno alimentario o en su trastorno de sobrepeso, obesidad, etcétera, manejan problemas y trastornos de tipo emocional y psiquiátrico, como depresión, angustia, ansiedad y hasta ataques de pánico. La mayoría, en un 46%, están involucrados estos aspectos en el trastorno de alteración alimentaria. Es multifactorial. Tenemos cuestiones de los alimentos. ¿Qué comemos que no nos nutre? ¿Qué comemos que sí nos nutre? ¿Cómo estamos la compulsión para llevarnos el alimento a la boca? También tenemos rasgos genético-hereditarios, que en esta parte, dentro de la hipnosis ericksoniana, o de lo que sería la biodescodificación, que también quisiera comentarles un poquito de collage, digamos, dentro de esto, porque bueno, pues no puedo negar mi trayectoria. Ahí, en la cuestión genética o hereditaria, lo que heredamos o lo que llevamos a cabo es lo que aprendimos a través de nuestras neuronas espejo. O sea, ¿qué es lo que realmente es una condición hereditaria como tal y qué es una conducta que aprendimos a no alimentarnos de una manera correcta? Si en una familia se acostumbra no tener control de la alimentación, comer grasas, exceso de condimentos, exceso de carnes, etcétera, pues no es tanto que sea una herencia genética,
sino más bien un patrón de conducta que estamos repitiendo. Y en eso también está involucrado el proyecto Sentido. ¿Cómo se sintió el proyecto Sentido, que es todos los procesos emocionales que tú viviste durante tu gestación? Quiere decir que desde ahí ya traes un programa. Hay niños que desde que nacen ya traen un sobrepeso y que además son bebés obesos o son niños que a temprana edad ya tienen problemas de obesidad. Y entonces habrá que preguntar qué es lo que vivió esa madre, qué es lo que pasó durante su embarazo que llevó al niño a desencadenar una sintomatología de esta índole. También está la memoria transgeneracional, en donde, bueno, parece ser que hay una familia en la que todos tienen esta sintomatología de tener un sobrepeso o de tener conflictos con la manera de alimentarse. Y también está incluido el factor de medicamentos tóxicos, como por ejemplo personas que toman algunos medicamentos de tipo neurológico. Estos medicamentos les pueden llevar a tener un exceso, ansiedad, hambre, etcétera, y lo sustituyen esas ansiedades o esas inestabilidad emocional a través de la comida o a través de ir acumulando grasas también a través de los medicamentos, como por ejemplo los corticoides, etcétera. También tenemos aspectos físicos, o sea, hay personas que ya su conformaciones de huesos grandes, son personas roperos, grandotes, etcétera, y que también, bueno, estos aspectos físicos tienen que ver con falta de ejercicio o falta de actividad, son muy sedentarios, etcétera. Luego también tenemos aspectos energéticos, porque dentro, bueno, este esquema, ¿verdad? Es una propuesta dentro de la biodescodificación que yo he modificado para incluir algunos aspectos, como por ejemplo el energético, que esta parte de la energía que no se considera. Hay aspectos que alteran nuestros campos energéticos antes de que alteren a nuestro cuerpo. Y cuando está alterada nuestra energía, nosotros tenemos 7 cuerpos: el etéreo, el emocional, el mental, el áurico, el búdico, el atónico, etcétera. Nosotros, cada uno de nuestros cuerpos tiene una función relacionada con nuestra mente y con nuestras emociones. Y también con, digamos, dentro de esta parte de la medicina, cuando nuestra energía no está en equilibrio, pues muchos desórdenes puede haber en nuestras glándulas, en nuestros órganos, etc. El proceso metabólico también, que la mayoría de las veces involucrado con nuestra glándula de la tiroides, ¿verdad? En este sentido, el metabolismo puede acelerarse a través de nuestra propia emoción o de nuestra propia conducta, de nuestro propio carácter. Por ejemplo, el metabolismo está muy relacionado con la forma en la que manejamos el tiempo, si tenemos prisa, si queremos hacer todo muy rápido, etcétera. Entonces, pues, obviamente que toda nuestra conducta se va a ver reflejada en nuestro organismo. Tenemos bloqueos de tipo familiar. Quiere decir también, pues, que hemos aprendido patrones de conducta, como mencionábamos, que de alguna manera siguen vigentes y que los hacemos una ley en nuestra manera de vivir. La mente, la manera en que pensamos, nuestras creencias limitantes, aspectos espirituales, sentirnos desligados de la parte espiritual y, por supuesto, las emociones. Todo esto conlleva a un factor que nos puede llamar trastorno alimentario o trastorno de obesidad, sobrepeso, anorexia y bulimia. Los factores psíquicos, hay una referencia muy fuerte tanto en la psicología clínica como en la psicoterapia ericksoniana, como también en la biodescodificación, de que la mayoría de las personas que tienen problemas de esta índole es que tuvieron un síndrome de abandono o sobreprotección, diría Alexander Lowen. Porque a veces cuando nosotros sobreprotegemos a un hijo o cuando fuimos sobreprotegidos, también es porque cargaba nuestra madre una culpa de querer cubrir el abandono, o sea, la sobreprotección. Y el abandono pasan a ser exactamente lo mismo. Te doy todo lo que puedo, te consiento todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque
te abandono, porque realmente no estoy contigo. Entonces, el síndrome de abandono puede ser desde lo más simple de llevar a un bebé a la guardería, porque en ese momento se siente completamente desprotegido, hasta el sentirse abusado, por ejemplo, sexualmente por alguien y no tener el respaldo de los padres. O el abandono del padre que decide abandonar al hijo a los 2, 3 años o desde el embarazo, abandonarlo y dejarlo porque decide hacer su vida en otro lado, etc. Entonces, hay muchos aspectos que estamos viviendo alrededor de sentirme abandonado. ¿Y por qué el síndrome de abandono me lleva a tener obesidad? Porque la grasa y el agua me dan una sensación de protección. ¿Por qué el agua? Porque nosotros somos 80% de agua. Y cuando nosotros subimos de peso, no solamente subimos grasa, también el 50% es agua. Retenemos agua y retenemos grasa. Y ¿qué estamos haciendo? Protegiéndonos. Nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Nuestra piel es nuestra barda, nos protege del exterior. Sabemos que somos nosotros gracias a nuestra piel. Y si estamos frágiles o si estamos con una necesidad de protección y no tenemos quien pueda protegernos, nos empezaremos a proteger reteniendo líquidos, reteniendo grasa. Los bloqueos personales y familiares, como dijimos en el proyecto Sentido, en la memoria transgeneracional. Puede ser que yo pertenezca a una familia en el que hubo abandono de los padres a los hijos. Y aunque en ellos no se manifestó, el programa para que yo desarrolle el síntoma se va a dar. Quiere decir que en algún momento alguien de mi familia se sintió abandonado y yo, en un recuerdo similar en algo que se le parezca, me voy a generar una memoria de protección que me llevará a desarrollar este engrandecimiento de mi cuerpo. También digo, si me quiero que me vean, si en algún momento me sentí no valorado, no reconocido, también me voy a hacer grande. Y también creo yo cuando cargo demasiadas cosas, porque a veces tenemos una carga tan excesiva de me hago cargo de mis padres, me hago cargo de mis hermanos, me hago cargo de mis hijos, me hago cargo de mi marido. Y esto nos lleva a estar cargando. Y para cargar tanto, pues necesito un cuerpo fuerte que me ayude a cargar todo lo que está a mi alrededor. Y entonces, dentro de lo que sería un poquito, les digo, comentándoles sobre la biodescodificación, que la biodescodificación, la mayoría de esos protocolos son ericksonianos, por eso lo traigo a colación. Dentro de la biodescodificación también dicen que podemos estar cargando, ¿verdad?, a un yacente, a alguien que se murió y que yo lo vengo cargando, y esto me puede generar un problema de incremento de peso. Tu cuerpo, tu identidad. La identidad humana se centra en el cuerpo. A partir de nuestras vivencias corporales construimos la personalidad y percibimos el mundo que nos rodea. Este autor se refiere, es del grupo de todos los que hablan de la psicología corporal, de que está manifiesto en nuestro cuerpo nuestras heridas. Nosotros manifestamos si estuvimos abandonados, manifestamos si tuvimos heridas de humillación, manifestamos si tuvimos heridas de enojo, de desprecio, de desvalorización. Y en ese sentido, esa memoria se va a ver manifiesta en nuestro cuerpo. Nosotros a veces decimos, ay, es que tengo dolor de cabeza por estrés, o tengo contracturas musculares por estrés. Entonces quiere decir que el único vehículo que se puede comunicar con nosotros es nuestro cuerpo. Es la forma en la que nos manda mensajes. Quiere decir que antes de pensar cuál es la mejor dieta que debo llevar, que también es importante, pero antes de eso preguntarte, ¿por qué me he estado alimentando de una manera agresiva para mí? Porque en algunos aspectos dicen, bueno, todo es mente, todo es emoción. No, pero todo también es alimento. Todo también es nutrición. Todo también es respiración. Todos los aspectos de tu cuerpo son importantes. No nada más es la mente y la emoción. Sí es relevante, porque imagínate, si no te estás alimentando bien, es que ahí hay una problemática de desvalorización.
de falta de amor a ti mismo, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, vuelve a recaer en lo que sería la parte emocional. Pero hay una parte emocional que nosotros aparentemente podemos controlar. Y hay otras partes emocionales que no están en nuestro control, que las activa el tronco cerebral. Cuando nosotros tenemos miedo, piensa en algún momento en el que tú tuviste miedo. Y tu reacción va a ser la de sobrevivir ante el miedo. Un temblor, pues independientemente de todo lo que digan, a lo mejor sales corriendo de la casa, ¿verdad? Porque en tu memoria recuerdas que se caen los edificios. Y aunque te digan, no salgas corriendo, tiembla, no empujes, tú vas a salir corriendo, a lo mejor empujas. ¿Por qué? Porque nuestro tronco cerebral tiene reacciones de reptil, tiene reacciones de defensa, de huida y de ataque. ¿De acuerdo? Solamente que, por ejemplo, Gendlin, perdón, dice que cuando huyes, te salvas. Que cuando atacas, te salvas. El problema es cuando no haces nada. Y esto aplica para todo. Si tú, en este momento de tu historia, tienes algún trastorno, no solamente de sobrepeso, etcétera, si en algún momento de tu historia has tenido una sintomatología y no cambias y no haces cambios en tu vida, pues nada va a pasar. Eso sí te va a llevar a tener que esto se haga algo que se agrave, etcétera. Perdón, el problema no es huir, el problema es qué bueno que huyas o que tengas esta habilidad para salir del problema o que tengas la habilidad para defenderte. El problema va a ser cuando te detengas. Ahí es donde va a estar. Voy a quitar un poquito el micrófono. Un segundo. Ya, es que de repente un poquito mi garganta no. Ok. Bueno. Hay dos actitudes en síndrome de abandono. Fíjate, le consideran una actitud femenina al hecho de tratar de huir y bajar de peso, ¿no? Y entonces demasiado delgada que puede entrar en el conflicto de la anorexia y de la bulimia. Y no implica que esa actitud femenina solamente esté en las mujeres, implica que esa actitud femenina también puede estar en los hombres, hombres que no suben de peso con nada, que son eminentemente delgados porque se quieren huir de la situación del estrés, etc. Y la masculina, con invariantes psicosomáticas, que sería sensación de soledad, querer reservar alimento, o sea, con esta memoria que tenemos en el tronco cerebral de cuando éramos hombres de cavernas, que andábamos buscando alimento y que no siempre encontrábamos, sentirse perdido de repente, desvalorización, tratar de cambiar mi cuerpo porque no me acepto, ¿verdad? El miedo frontal, tener de frente al depredador. ¿Y a qué me llamo de tener de frente al depredador? Pues muchas veces puede ser el padre, ¿verdad? Muchas veces por protegerme del padre o de alguien que me abusa, ¿verdad? Y estar en un peligro constante me lleva a ir acumulando una coraza, una capa terrible. Podemos pensar que entre más grande, creo decía Alexander Lowen, sea la coraza, más débil es el corazón. Entonces quiere decir que se refiere a la emoción. Una persona muy débil tal vez necesita una coraza más fuerte para protegerse. Alexander Lowen menciona que la vida de un individuo es la vida de su cuerpo. El cuerpo incluye la mente, el espíritu y el alma. En la psicoterapia ericksoniana, para ir en el fondo, el enfoque está orientado a la solución. Las técnicas ericksonianas consisten en imaginar, recordar, sentir tu cuerpo y siempre de forma agradable. Porque tiene la consigna de que el inconsciente aprende a través del placer y no a través del dolor. No se trata de llegar, ir a buscar qué es lo que te provocó, qué es lo que te hizo sufrir, para que ahora llores, sufras y lo traigas del inconsciente al consciente, como sería la psicología clínica. No, a través de la psicoterapia ericksoniana lo que pretendemos es que a través del placer logres una interacción con tu mente inconsciente y a través de ella modifiques esos patrones.
Es un método, la hipnosis ericksoniana, de comunicar ideas, pero de comunicar ideas al cerebro inconsciente. Puedes estar en un trance, en un estado de predisposición de recibir las ideas. Nosotros a veces pensamos que la hipnosis es como que alguien gobierna nuestra mente y que nos hace hacer cosas que nosotros no queríamos. Pero no es así. Es solamente un estado amplificado de la conciencia. ¿Sí me oyen bien? Porque oigo una interferencia. Bueno, ¿sí me oyen bien? Es un estado amplificado de conciencia y en ese estado amplificado de conciencia podemos llevar ideas que nos hagan modificar el rompecabezas que tenemos armado para continuar con un síntoma. Los hemisferios cerebrales, el cerebro izquierdo es el que se encarga de hacer análisis, de decir esto no está bien. Ya sé que no debo de comer 50 chocolates, pero cuando me da compulsión me como los 50 chocolates. El problema es que esa orden no viene del análisis. Esa orden de comerte 50 chocolates de forma compulsiva, tratando de cubrir un alimento afectivo que no tienes, es tu cerebro inconsciente. Y el cerebro inconsciente no aprende a través del análisis. El cerebro inconsciente aprende a través de las analogías, de las metáforas. Los dos hemisferios funcionan a la vez. No es que, ay, yo ya estoy en un trance hipnótico y ya no estoy haciendo análisis. No, el cerebro consciente está haciendo el análisis conveniente, mientras el cerebro derecho está el cerebro emocional condensando la información y llevando a que modifique y acomode en nuestro cerebro lo que tiene que acomodar. En la hipnosis ericksoniana se logra comunicar hasta el 90% con el inconsciente. Nosotros podemos tener una comunicación muy amplia con nuestro inconsciente a través de la hipnosis. La mente inconsciente, dice Milton Erickson, es muy brillante. El inconsciente es mucho más listo, sensato y rápido y sobre todo entiende mejor y sobre todo te da un resultado mayor. ¿Por qué? Porque el 93% de nuestra conducta emocional está dirigida por nuestra mente inconsciente. Y esa mente inconsciente tiene los paradigmas de nuestros ancestros, como dijimos, tiene los patrones de conducta que aprendimos en nuestros primeros meses de vida, tiene incluida alguna información de memoria celular. Todo está en el inconsciente. Y entonces, cuando nosotros queremos modificar a través de que ahora sí voy a hacer una dieta, la voy a hacer de esta manera, me la voy a... Y cuando descubres, apareció el pastel y dices, ay, no, bueno, me como 3 rebanadas. Y luego ya mañana vuelvo a continuar con esta dieta. Pero es ¿por qué? Porque hay una compulsión que te lleva a tomar una decisión, como cuando tienes una adicción. Cuando tienes una dependencia, tú puedes analizar que esto te hace daño, que la droga no es bien para ti, que esto, que el otro, pero cuando la tienes enfrente te la tomas. Entonces, ¿por qué? Porque es el inconsciente el que te está llevando a tomar esas decisiones. A través de la hipnosis ericksoniana vamos a romper patrones, todo para ser felices, patrones, huellas, heridas. A nosotros podemos juzgar qué pasó con nuestros padres, por qué nos abandonaron, por qué nos hicieron, etcétera. Pero no sabemos que ellos también tienen heridas y que ellos también copiaron patrones y que ellos también tienen huellas de lo que ha pasado en la vida de los de atrás. Y atrás, y atrás, y atrás. Y entonces no hay culpables. Aquí la única condición es que hay que encontrar formas de remediar esas heridas, de cerrarlas, de sanarlas, porque todas las heridas sanan si las dejamos cicatrizar y si dejamos de ponerles el dedo en la llaga. Y entonces, si tenemos heridas de abandono, si tenemos heridas de humillación, si sentimos soledad, si sentimos tristeza, si nos sentimos desprotegidos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar el patrón de pensamiento que nos lleva a creer todo esto. El bienestar en un estado amplificado de la conciencia puede estar esos grandes cambios para el bienestar. Puedes lograr esos grandes cambios. En la terapia de hipnosis hay 2 expertos. El que te aplica la terapia y el que está experto de su vida. Tú no eres quien tiene que dar consejos. Hoy, a partir de hoy, es la forma. Debemos permitir que la sabiduría interna de esa persona sea la que guíe esos pasos
Él es el único que puede saber cómo ha sido su vida, cómo son sus heridas y cómo toma los caminos y las decisiones. Hasta hoy, tal vez no ha tomado los caminos adecuados, pero entregándole esta decisión nueva a su sabiduría interna, ¿verdad? Seguramente sabrá encontrar mejor el camino. ¿Qué utiliza la hipnosis ericksoniana? El sistema más poderoso de nuestro cuerpo, el sistema respiratorio. Cuando tú te concentras en tu respiración, entras en un estado de paz, porque estás observando cómo recibes la vida, cómo inhalas, cómo se siente ese aire, cómo llega a cada una de las partes de tu cuerpo, alimentando, nutriendo, energetizando tus células, tus torrentes sanguíneos, etc. También utilizamos la imaginación. La imaginación, ¿por qué? Porque todo lo que nuestro cerebro imagina le da el valor de verdad. Si yo imagino algo, eso es verdad. Y también el hecho de utilizar a la sabiduría interna, que dentro de la hipnosis ericksoniana le llaman tu parte sabia o la sabiduría universal. La respiración, ¿por qué? ¿Por qué es tan inteligente? Porque la respiración, cuando tú inspiras, recibes vida, pero en forma automática exhalas lo que ya no te sirve. Y te está enseñando este sistema a digerir las emociones atoradas de tu historia. Así, de la misma manera en que respiras, tomando de las experiencias lo que te sirve y exhalando lo que ya no necesitas. Imaginando y proyectando aquello que tú realmente quieres de ti. Decimos que el universo es como un taxi en el que le tenemos que decir a dónde queremos ir. Si yo me subo al taxi y le digo lo que no quiero, ¿sabe qué, señor taxista del universo? No quiero ir a Coyoacán, no quiero ir a la Colonia del Valle, no quiero ir a Polanco. ¿A dónde va a ir? No tendrá un camino que seguir. Pero si en mi imaginación y en mi conexión con el universo, yo digo, quiero ir a Coyoacán, en automático el taxi va a guiar su camino. Nosotros regularmente estamos pensando en lo que no queremos, criticando nuestro cuerpo. Ay, estas piernas se me ven horribles. Ay, estos brazos, se me acumula la grasa. Ay, qué feo se ve. Y entre más agredes a tu cuerpo, más se protege. Y en esa zona que no te gusta, porque esa zona es la que está protegiendo. Entonces, utilizaremos dentro del trabajo ericksoniano la respiración para digerir las emociones indigestas. Esas emociones de las que hablamos atrás, de abandono, de resentimiento, de humillación, las vamos a ir digiriendo de manera natural, cómoda, placentera. Después vamos a imaginar cómo llega esa sabiduría, esa parte sabia, a acomodar dentro de nosotros lo que tenga que acomodar. Y de esa manera tener un trance en el que yo le estoy dando la orden a mi cerebro de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, imagina en este momento cuando nosotros pensamos qué es la hipnosis, ¿verdad? En este momento yo me gustaría que para que te des cuenta cómo funciona, en donde estés me hagas el favor de ponerte de pie. Está en este tiempo para que tú te pongas de pie. Y una vez que estás ahí de pie, te voy a pedir que vuelvas a sentarte. Si en su mayoría ustedes estuvieron accediendo para poder escuchar, para poderse levantar y sentarse, así funciona la hipnosis. Tú tomaste en cuenta lo que yo te dije, a lo mejor alguien tuvo resistencia y dijo, ay, no me paro. A lo mejor de todos los que están ahorita, alguien dijo, hoy no me levanto, no le hago caso a la mano. Si en su mayoría te levantaste y te sentaste, así funciona la hipnosis. Yo te doy una instrucción y tú la obedeces. El cerebro recibe la instrucción y dice, acomodo X. Y así como ahorita, obedeció tu cerebro y mandó toda la información para que tú te pusieras de pie.
En un estado amplificado de conciencia, el cerebro toma la decisión de sí llevar a cabo un acomodo dentro de ti. Utilizamos metáforas no para comparar, sino simplemente para hacer no una comparación de esto es mejor que el otro, sino para hacer un símil de la condición. Platicar, por ejemplo, en una metáfora, ¿verdad? Que alguien estaba acumulando un pececito en el río, se quedó atorado en un huequito de una tenía muy poca agua. Y el pececito sabía que si en el rayo del sol esa agua se secaba, él iba a fallecer. Entonces el pececito empezó a retener lo más que pudiera el agua en su cuerpo, para dar tiempo a que viniera otra oleada del río y pudiera arrastrarle y sacarle de este vado, de este huequito. Entonces el pececito empieza a acumular el agua en su cuerpo, a hacerse gordito, a llenar el agua en su cuerpo, esperando ser salvado. Y tal vez, ¿verdad?, en este tipo de narración puedas pensar en una persona que se siente en peligro, que se siente desprotegido y que requiere acumular esa agua. También dice en la biodescodificación que tal vez quiere apagar un fuego, un calor, quiere apagar algo, ¿verdad? La pasión, etcétera, y entonces acumula el agua en ciertas partes. Pero podemos utilizar metáforas, cuentos, narraciones para ayudarle a esa persona. Dentro de la hipnosis, adverbios como saludablemente, cómodamente, automáticamente, gerundios, aprendiendo, disfrutando, etcétera. Son las formas en las que le hablaremos al inconsciente. ¿Por qué? Porque saludablemente es mente saludable, cómodamente es mente cómoda, automáticamente es mente automática. Y siempre vamos a seguir el principio del placer. En la hipnosis ericksoniana no se trata de hacer sufrir a nadie, sino de llevar todo al estadio del placer. ¿Cómo se genera una dependencia? Una dependencia, por ejemplo, vamos a poner que alguien consume por primera vez una droga. Y vamos a decir marihuana, vamos a ponerle el nombre de la marihuana. Resulta que en esa primera experiencia, esa persona tiene una experiencia maravillosa, formidable. Se siente que esto le produce placer, es placentero para él. Y el inconsciente en automático lo registra. Esto es maravilloso, y lo registra. La siguiente vez la persona puede tener una experiencia formidable, la tercera vez también, la cuarta, y la quinta ya no tanto. Y entonces empieza a aumentar la dosis. Y la sexta, empiezan a bajar el nivel de placer. Pero el inconsciente dice, yo quiero la primera, ve otra vez, quiero la primera, quiero el placer, ve otra vez. Y resulta que ya la adicción se convirtió en una combinación de cosas. Y es marihuana con alcohol, marihuana con pastillas, marihuana con cocaína, etc. Y la persona en su consciente dice, es que me estoy destruyendo. Pero cuando tiene enfrente la posibilidad, el riesgo, lo vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque el inconsciente le dice, ve por el placer. Ve por el placer, ve por el placer. Lo mismo pasa cuando comemos. Qué delicia comerte un chocolate, qué placentero, se segregan endorfinas, qué rico, quiero más. Quiero más, más, me da placer, me da placer. Me siento alimentado, alimentado de los afectos. Y entonces es una tendencia. ¿Por qué? Porque estamos buscando el placer. Pero podemos encontrar una forma de bienestar a través de nuestra mente que nos dé ese placer y que nos enseñe que hay otras formas. Dijimos que hay emociones que no podemos controlar. Si tú de repente hay un ataque, te paralizas o sales huyendo, ¿verdad? O como en un momento determinado, como responde nuestro tronco cerebral. Y a veces dices que es primero la emoción o el pensamiento. Y a veces van a la par. Lo que sí podemos es no generar de esas emociones que son de momento, de impacto, de situaciones, no generar una constancia en eso. No estar en una constante huida, no estar en un constante ataque, no estar en un sentimiento que ya generé a través de mi mente.
porque las emociones innatas, ¿verdad? Esas, pues se van a activar como un programa de supervivencia. Ante un asalto, ante un temor, se van a activar. Pero lo que a veces genera mayor conflicto es lo que hacemos con nuestra mente y convertimos sentimientos, que nuestras creencias nos llevan a generar todo esto. Durante la plasticidad, ¿verdad? Pues se reactiva las si estás generando me quedo un poco porque Maestra, ¿tiene problemas con su audio? ¿Se está friseando su internet, maestra? Por favor. A ver, dime si me escuchas bien. Ya se escucha mejor, se le estaba yendo. Baja, miren, sí, les comento, baja un poco a veces porque yo estoy viviendo en un lugar en medio de las montañas, me disculpo, pero a veces baja la señal. Cuando noto que baja la señal, me quedo callada, ¿de acuerdo? Para poder continuar. Ok. Gracias. Si me oyen bien y si hay algún otro problema, por favor avísenme. Gracias, Marta. Decíamos que cuando nosotros tenemos un problema de ansiedad, de angustia, empezamos a segregar cortisol, empezamos a segregar adrenalina, noradrenalina, etcétera, y empezamos a saturar nuestras neuronas. Y esto está demostrado que a la par de problemas de sobrepeso, de obesidad, de anorexia, está también vinculado con la ansiedad, con la depresión, con el ataque de pánico, con todo esto. Tenemos entonces ahí esos neurotransmisores que están saturando la conexión entre neuronas. Cuando nosotros entramos en un estado amplificado de conciencia, de descanso, el cerebro en automático empieza a acomodar, a segregar los neurotransmisores que nos llevan a la paz, a la tranquilidad y que nos dan la oportunidad de poder acomodar nuestras emociones. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta dentro de la hipnosis ericksoniana? ¿Cuál es el aspecto orgánico? ¿Cómo le ha afectado la morbosidad del peso a esa persona? ¿Qué creencias limitantes tiene? ¿Qué parte? Porque nosotros tenemos diversas partes. Por ejemplo, una parte que quiere estar bien, ¿verdad? Que nos dice, haz ejercicio, no comas cosas con grasa, no te excedas en tu alimentación. Y otra parte que te dice, no importa, cómetelo ahorita. Y otra parte que te dice, es que realmente no engordas por lo que comes, sino por tus emociones. Entonces, no le hagas caso ahorita a esa parte. Hay diferentes mensajes en nuestra mente. Tenemos hábitos y costumbres de que ya los hemos venido repitiendo por años. Por años hemos estado haciendo cosas que nos incomodan o que le hacen daño a nuestro organismo. Y el hábito hay que romperlo limpiándonos, dejándolo de hacer durante un tiempo. ¿Qué tanto nos estamos protegiendo? Tenemos que darnos cuenta a través de la conversación hipnótica, porque el terapeuta en hipnosis ericksoniana hace una conversación hipnótica del estilo de lo que estamos platicando ahorita, platicando sobre algunos aspectos, algunas cosas y dándole la información a la persona que está en nuestra terapia. Hay que ver que tenemos dificultad para reconocer las señales de nuestro cuerpo, dificultad para reconocer nuestras emociones, no nos autoaceptamos, tenemos ahí un problema de desvalorización y queremos tener el control, pero el control que queremos tener afuera, porque es más fácil pensar que puedo controlar a los de afuera que controlarme a mí mismo. Entonces, cuando dicen, es que yo soy controladora, a mí me ha pasado en terapia que me dicen, yo soy controladora. Y entonces, ¿por qué no te controlas a ti misma? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil pensar que controlamos a otros a controlar, igual que es más fácil ver el error en otros que verlo en nosotros mismos.
ver, tenemos que evaluar si esa persona está en ansiedad, si se siente sola, si tiene aburrimiento, si tiene tristeza, si está enojada, si tiene miedo. ¿Cuál es la emoción que respalda? ¿Cuál es el valor abajo que está perdido? Reconocimiento, digamos, valor de protección. ¿Cuáles son las necesidades también que no se han cubierto? Puede ser que sea la obesidad por retención de líquidos, un conflicto agudo de supervivencia, síndrome de abandono, almacenamiento de grasa, conflicto de protección, solo yo puedo protegerme, desvalorización, impotencia. Dentro de la hipnosis ericksoniana vamos a recordar, vamos a imaginar, vamos a recuperar aprendizajes y vamos a crear símbolos de esto. Entonces el ejercicio sería lo que ya hicimos, una conversación hipnótica, y te voy a pedir que ahí donde estés, vamos a hacer un ejercicio del tipo de tratamiento que llevarías en un proceso de hipnosis ericksoniana. Entonces, bueno, me gustaría que ahí donde estás, cómodamente, cierres tus ojos. Y ahí donde estás, cómodamente, saludablemente, aprendiendo y disfrutando. Siente tu respiración. ¿Cuánto aire entra? ¿Cuánto aire sale? Tu respiración es la vida en movimiento adentro de ti y más allá de ti. ¿Cómo llega a todos? Tu respiración llega a todos tus espacios, a todos tus huecos. Y así, naturalmente, como estás respirando, imagina que cuando inspiras, entra un aire azul, tan azul como algún cielo que tú recuerdes, como el mar. Y cuando inhalas, ese aire azul te llena de tranquilidad, de paz. Y cuando exhalas, exhalas dióxido de carbono, pensamientos negativos. Tu respiración se autorregula y está digiriendo las emociones atoradas de tu historia, tomando de tus experiencias lo que te sirve y eliminando lo que ya no necesitas. Y tu respiración llega a lo más profundo de ti. Y ahí, en lo más profundo de ti, encuentra tu sabiduría interna, la parte sabia, esa sabiduría que controla las funciones de tu cuerpo, que determina los latidos de tu corazón, que determina tu frecuencia respiratoria, que desintoxica tu cuerpo. Y esa sabiduría interna se parece a la sabiduría, a tu sabiduría del universo. Y los ruidos que se oyen son ruidos
del universo que te dice pon atención a esto. El universo se mueve igual que tu interior, en perfecta armonía. Somos un holograma del universo. Piensa en tu sabiduría universal. Imagínala. ¿Cómo es? Algunas personas la imaginan como una luz, como una estrella, como el sol, como el universo todo, como un árbol. Mi sabiduría es como la espuma del mar y toma la forma humana. Y cuando llamo a mi sabiduría, me envuelvo en ella, me siento protegida. Y yo te pido que tú imagines cómo es tu sabiduría. ¿Cómo es tu sabiduría? ¿Es una luz? ¿Es un color? ¿Es una imagen? ¿Es una sensación? ¿Cómo es? Como la imagines, como la sientas, lo más importante es que sepas que esa sabiduría eres tú. Y pídele a tu sabiduría que te acompañe en este proceso, modificando la naturaleza de la relación que tienes con tu cuerpo, emoción, mente, y que todo esto se convierte en un símbolo, que puede ser también una luz, un objeto, un color. Pídele a tu sabiduría que muestre frente a ti aquello que represente este trastorno, este síntoma, y que sea a través de un objeto, de una luz, de un color. Y pídele a tu sabiduría universal que a través de tu respiración llegue hasta ahí en donde está esa manifestación, transformándola, modificándola saludablemente, acomodando dentro de ti lo que tenga que acomodar, sanando lo que tenga que sanar, siempre cómodamente, siempre saludablemente. Y date cuenta cómo ese objeto, esa luz, esa sensación, de pronto te hace sentir una paz, una tranquilidad que tal vez no estaba, o que tal vez sí estaba, pero que ahora se ha hecho más grande y más fuerte. Haz una proyección a tu futuro, mirándote como te quieres mirar, sintiéndote como te quieres sentir. Así, disfrutando la vida. Y una vez que ya veas esa imagen de ti mismo, en esa proyección a futuro, viéndote en dónde estás, con quién estás, es de día, es de noche, qué temas se está tratando en ese lugar, cómo se ve tu figura, cómo se ve la expresión de tu rostro. Entonces dile a tu sabiduría, eso quiero, así quiero estar, y despreocúpate. Tu sabiduría conoce mejor el camino, sabe cómo llegar ahí. Agradece a tu sabiduría haberte acompañado en este ejercicio. Pídele que siga trabajando automáticamente con cada respiración, acomodando dentro de ti lo que tenga que acomodar,
y sanando lo que tenga que sanar. Toma una respiración que sea agradable para ti. Guarda las sensaciones de paz que tienes ahora y las conclusiones. Tu alimento lo eligen tus emociones. Deseo que todos en este trance estén bien. Me gustaría en un momentito más abrir micrófonos por si alguien quiere o en el chat recibir algún informe. Pero bueno, vamos a hacer conclusiones. Dice, tu alimento lo eligen tus emociones. Es tu metabolismo condicionado por el tiempo. Para resolver, detente, ordena, limpia y sana. Gracias. Dejo estos minutos, 5 minutos, 6 minutos, para saber si alguien tiene alguna pregunta.